Bueno, hermanos, de nuevo bienvenidos. Después que oramos, le pedimos la dirección al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos ilumine para que sea este mensaje lo más certero posible, lo más directo posible y lo más transparente posible ante los ojos de Dios. Es un tema que no es un tema muy fácil, hermanos, es un tema que implica, perdón, de una vez se me olvidó poner esa nota. Apaguen por favor sus celulares, ¿está bien? O pónganlos en modo vibración o pónganlos en silencio para que puedan ustedes estar atentos a la información que se les va a presentar. Entonces ya me acordé de la que me hacía falta ya, la nota sobre los celulares. Pero un minutico. Bueno. Entonces, hermanos, vamos a comenzar este tema que reviste una importancia muy fundamental. Es una profecía que la serie de este estudio la vamos a llamar Los 25 ancianos de Ezequiel 8:16. Y es un tema muy importante, hermanos. Les pido el favor que presten mucha atención, que tomen nota de lo que ustedes, este material va a estar grabado, entonces concéntrese en las cosas claves para que después usted la repase, pero todo el material no se distraiga tanto en tomar muchas citas, sino concéntrese en las preguntas que usted tenga para ver qué podemos hacer al final de la presentación. Hoy es noviembre 3, va a haber unas 2 o 3 partes de esta presentación y vamos a comenzar. Ezequiel, entonces hay 3 temas que vamos a mencionar. El primer tema es la profecía de Ezequiel, capítulo 8 y 9, y encontramos el texto base de nuestro estudio en Ezequiel 8:16. Dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿como cuántos? 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Entonces vamos a estar, perdón, vamos a estar estudiando esta profecía. ¿Y qué tiene que ver con nosotros para este tiempo? O sea, ¿qué tiene que ver los 25 varones con nosotros en este tiempo? Eso es lo que tenemos que lograr descifrar, lograr concluir, lograr entender. ¿Por qué? Porque eso es una verdad presente para ahorita. ¿Está muy bien? ¿Está bien? Muy bien. Y de pronto para las visitas que nos acompañan, el acompañamiento, perdón, la guía de las personas que las invitaron va a ser muy importante. ¿Está bien? Blanquita, se invitó a Maggi. Entonces es importante que el acompañamiento lo den las personas que están trayendo las visitas. Otro tema importante es el siguiente: alcanzar el mundo, creer a sus profetas. Esto fue el concilio de otoño del 2018 de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Battle Creek, Michigan, en octubre 14 a octubre 17 del 2018. O sea, ¿qué tiene que ver Ezequiel 8:16 con este segundo tema, que es la conferencia, el concilio de otoño de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Nosotros somos adventistas del séptimo día y es necesario que podamos ver lo que está pasando en la Conferencia General para que sepamos qué tan cerca está la venida de Cristo. ¿Está bien?
¿Está bien, hermanos? Entonces, para eso es importante que entendamos algo. Ted Wilson, que es el presidente de la Organización General de la Conferencia General de los Adventistas, hizo una invitación, la hizo en octubre 10 para una oración para ese evento. Y aquí menciona y dice, el presidente de la Iglesia Adventista Mundial insta a la oración antes del Consejo Anual. O sea, el Consejo Anual fue, él pidió la oración el 10 de octubre y el concilio anual se tuvo lugar en octubre 14 a octubre 17. O sea, ¿quién es el presidente de la Conferencia General? Ted Wilson. ¿Y cuándo comenzó él a ser presidente de la Conferencia General? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? 2010. Esta es una noticia de la fuente oficial de la Adventist Review Network. Wilson elegido presidente de la Iglesia Mundial Adventista del Séptimo Día, y esto fue en junio 24 del 2010. Aquí hay una... Entonces, desde el 2010, Ted Wilson está como presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Por favor, recuerden esa fecha. ¿Qué? Junio 24, ¿de qué año? 2010. O sea que todo lo que suceda desde junio 24 del 2010, ¿quién es el final responsable? Que todo lo que suceda con la iglesia ¿quién es el responsable? Ted Wilson. Si en una compañía, por ejemplo, en una compañía petrolera o en una compañía de químicos, o qué compañía quieren ustedes comparar, cualquier compañía, si al final del año no se cumplen los objetivos de la compañía o en el periodo por el cual el presidente es nombrado, si no se cumplen los objetivos, ¿quién es el responsable? ¿El que lleva los mandados o el que lleva, o la señora de los tintos? ¿Quién es el responsable? El gerente o el presidente o el CEO o como lo quiera llamar. O sea, aquí y en todo lado, cuando hay un presidente de una organización, él es el responsable directo de absolutamente todo lo que suceda, desde la cabeza hasta los pies, hasta la uña del pie de cualquiera de los pies. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro? ¿Maye? Maye, muy bien. Me voy a concentrar en Maye. Si Maye entiende, yo estoy tranquilo con el resto. Y pues tenemos recién bautizados, tenemos a Patricia, tenemos futuros bautismos. Ahora, el tercer punto que es importante que entendamos. Apocalipsis 3:14 es un mensaje que se le da a qué iglesia. A la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la Odisea, a la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel, el verdadero y principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Quisiera que fueras o frío o caliente, mas porque eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acuérdense los puntos. ¿Cuál es el punto 1? ¿Qué mensaje? ¿Qué texto? Ezequiel 8:16. El segundo punto es lo que sucedió en el concilio de otoño. Y el tercer punto que quiero que tengamos en cuenta es Apocalipsis 3, del 14 al 19. Entonces, necesitamos saber cómo unimos estos tres puntos, cómo los unimos en el contexto de la profecía. Acuérdense que nosotros como pueblo de Dios tenemos unos ojos adicionales. ¿Cuáles son esos ojos adicionales? La profecía, ¿está bien? Palabra de Dios y espíritu de profecía, eso es lo que tenemos que estar nosotros viendo. Acuérdense, como en los operativos militares de noche, hay unos ojos estereoscópicos y unas visiones binoculares estereoscópicas, rayos infrarrojos, ultravioleta,
Eso es lo que nos permite ver a nosotros de una manera en la cual nadie puede ver. ¿Está bien? Entonces es muy importante, hermanos, que usemos esos lentes, palabra de Dios y espíritu de profecía, para que entendamos qué tan cerca estamos que Dios pronuncie estas palabras. ¿Están preparados? ¿Sí? Muy bien. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Qué tienen en común estos 3 puntos que les acabo de dar? ¿Acaso es un asunto de vida o muerte? Pues tenemos que responderlo para saber si es así. Objetivos de esta presentación, hermanos. Quiero dejarlas por escrito para que por favor al final de las presentaciones vamos a ver si cumplimos estos objetivos. Primero, no convencer a nadie ni juzgar a nadie, sino mostrar evidencias de los cumplimientos proféticos y el espíritu de profecía con base en los eventos actuales en el mundo y especialmente en ¿dónde? ¿Que somos quiénes? ¿A partir de qué año? Muy bien. Segundo, proveer argumentos y criterios que contribuyan a las decisiones personales, familiares y grupales de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, usted necesita tomar decisiones con la información que se presente, y como esto está siendo compartido por diferentes canales en diferentes partes del mundo, la intención, hermanos, es que las personas que aún no han tomado una decisión, que aún están en qué condición, tibia, tomen una decisión o caliente o frío, para que el Señor nos está empujando a esta decisión. O sea, no puede, se acabó el tiempo de estar en el valle de la ¿qué? De la indecisión. O somos fríos o somos calientes, hermanos. Llegó el tiempo llegó, se los aseguro. No podemos estar más en el valle de la indecisión. Tercero, invitar a un estudio sincero de la palabra profética dada al pueblo remanente, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. O sea, Daniel y Apocalipsis es necesario que usted los estudie y los entienda, porque la prueba está asociada con eso, con esa información que presentan esos 2 libros, y el complemento maravilloso que tiene el pueblo adventista, que es el espíritu de profecía. Invitar a una transformación total por la renovación de nuestra mente y corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso está en Romanos 12, 1 y 2. O sea, tiene que haber una transformación completa de todos nosotros. Y esto por medio de nuestro arrepentimiento y la confesión de pecados, que es la lluvia temprana. Porque la lluvia tardía es cuando el pueblo de Dios va a recibir la efusión completa del Espíritu Santo, pero habiendo tenido ¿qué? La lluvia temprana, ¿qué es qué? Victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado, muy bien. Quinto, ayudar en la preparación de un pueblo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, para que pueda estar firme para la gran crisis de la ley dominical que se avecina, y por tanto la inminente venida de Cristo para llevarnos de regreso ¿a dónde? A donde pertenecemos. Maye, usted no pertenece aquí. ¿Usted pertenece a dónde? A la patria celestial, a la Jerusalén celestial, al igual que todos nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Estos puntos, hermanos, quiero que tengamos en cuenta algo que hice el 30 de octubre. Esta semana estuvimos leyendo esto en nuestra devoción familiar. Y estos objetivos, hermanos, parte de ellos hice unas modificaciones, pero el quinto punto hace parte de una presentación que hice hace como 2 años en una región de Santander. Y les decía esto, les mencionaba esto. Hasta esta semana, hermanos, con el devocional, pude entender lo que escribí yo mismo hace 2 años, con el devocional de cada día con Dios. Satanás no ¿a qué? O sea, está
¿Y cuál es la tarea y el principal objetivo de Satanás? Destruirnos a todos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está citando Juan 17:15. Satanás no ha muerto ni está paralítico, y prepara poco a poco las mentes para que se llenen de su espíritu. Entonces, ¿cómo es la preparación de Satanás? Poco a poco, para que trabajen de la misma manera como él lo hace contra los que desempeñan responsabilidades en la obra de Dios para estos últimos días. Entonces, ¿cuál ha sido la labor especial? Concentrarse en quiénes. Los que tienen, o sea, sobre los dirigentes, sobre los líderes. En el futuro, entonces ella está diciendo algo, en el futuro, el tiempo en que está diciendo, las acechanzas de Satanás se van a llevar a cabo con más poder que antes. O sea, ¿cuál poder se va a hacer más? ¿Hacia quién se va a enfocar más? Hacia los dirigentes. Ha aprendido mucho y está lleno de argucias científicas para anular la obra que está bajo la supervisión de aquel que fue a la isla de Patmos con el fin de enseñar a quién y darle las instrucciones para las que incluye a qué iglesia. ¿Cuáles son las iglesias? Díganmelo en el orden. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y quién fue el que le fue a enseñar a la isla de Patmos? ¿Quién le enseñó a Juan? Cristo, pero él envió a un ángel. ¿A quién? A Gabriel. Muy bien. Se empleará toda artimaña ingeniosa. Se aprovechará todo método posible con el fin de inducir a los hombres a vivir en el error para que la verdad no haga la obra que Dios quiere que lleve a cabo. Es a saber, preparar a un pueblo mediante la santificación del Espíritu, para que se mantenga firme como una roca a los principios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la santificación del Espíritu? O sea, que el Espíritu nos santifique. ¿Para qué? Para que esté preparado, ¿para qué? Para la crisis que se avecina y que se mantenga firme como qué. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo, hermanos. Usted necesita estar firme en la verdad para que esté preparado para la crisis que se avecina, pero tiene que hacerlo por medio de su santificación. ¿Está claro? 1 más 1 es igual a ¿cuánto? Muy bien. Hay quienes no quieren humillar sus corazones delante del Señor, ni quieren andar rectamente. Entonces, ¿qué está sucediendo con ellos? Ocultan sus verdaderos propósitos y se mantienen en comunión con el ángel caído, que ama y practica la mentira. O sea, tienen una apariencia de que son hijos de Dios, pero en el fondo, en el corazón, en la oscuridad de su ser, en sus cosas íntimas, en sus transacciones diarias, donde nadie los ve, ¿qué está pasando con ellos? ¿En comunión con quién? O sea, ¿son instrumentos de quién? Dice que ama y practica la mentira. El enemigo pone su espíritu en los hombres, a quienes puede usar para engañar a los que están en la penumbra. Entonces, ¿qué significa en la penumbra? ¿Penumbra qué es? ¿Es oscuridad completa? O sea, que están en qué valle. No tienen la luz completa, pero no tienen la oscuridad completa. O sea que tienen algo de luz y algo de oscuridad, pero eso es lo que tenemos que lograr, ayuda que seamos o luz o tinieblas. O sea, tiene que haber hoy una toma de decisiones, o para la vida eterna, que es la luz, o para la muerte eterna, que es ¿qué? La penumbra, la oscuridad. Entonces, todavía tenemos que ir a esas personas que están engañadas en la penumbra para mostrarles la luz admirable de la palabra de Dios y que podemos tener victoria sobre el pecado. Porque eso se trata finalmente todo el asunto. Y sigue diciendo, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino,
tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Está citando Isaías 29, 9 y 10. Tinieblas espirituales se extienden sobre muchos, que suponen son el qué. ¿Qué hay? Tinieblas espirituales se extienden sobre muchos que suponen, o sea, están ¿qué? Engañados. Señor, y engañando a otro. Entonces, su fe religiosa es exactamente lo que se describe en este texto, Isaías 29, 9 y 10. Bajo su influencia no pueden andar derechos. Son elucubradores de teorías científicas, entre ellos los que están en ese engaño. Y los que podrían haber contrarrestado su acción por disponer de una visión espiritual más clara, son engañados y están sosteniendo una obra impía. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay una persona que está engañando y el que está siendo engañado también está haciendo una obra impía. Entonces tenemos, hermanos, que tomar una decisión para no engañar y no ser engañados. Los acontecimientos, entonces miren lo que está, en qué concluye. Los acontecimientos de estos últimos días pronto se producirán. O sea, ¿esto es verdad presente para nosotros? Claro que sí. Cuando estos engaños espiritualistas, por favor, cuando tome esta cita Cada Día con Dios, página 310 del 30 de octubre, la palabra espiritista no existe, es espiritualista. Hay como unas 80 correcciones que tenemos que hacer después en el libro de la Gran Controversia, porque todo donde dice espiritismo es espiritualista. ¿Se acuerdan qué fue lo que es espiritualista? Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué es espiritualismo? Es una... ¿Es una qué? Una mentira. ¿Y basada en qué mentira? No moriréis. Revisen sus notas. Tiene que ver con el tema de espíritus, digo, pero el tema es espiritualismo asociado con el engaño de Satanás que dijo no moriréis, o sea, la inmortalidad del alma. Entonces vamos a comenzar, esto fue la introducción, vamos a comenzar con el número 1. Ezequiel 8:16, y me metió en el atrio y adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo Jehová entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto ya lo hemos visto con los hermanos de esta iglesia, ¿cierto, hermanos? Pero por beneficio de las visitas tengo que explicar paso a paso lo que es este punto. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Esto ya lo habíamos visto, hermanos. Este es una comparación de los templos que aparecen en la Biblia. Entonces, el templo, este es el tamaño a escala de un campo de fútbol. ¿Sí lo ven? Americano, muy bien. Y este es la comparación del templo, del tabernáculo que le pidió Dios a Moisés que fabricara. Ahora viene el templo de Salomón, que fue un poco más grande. Y ahora miremos lo que es el templo de Herodes. ¿Herodes? Muy bien. Y ahora miremos lo que es la visión de Ezequiel 40 al 43, o sea, capítulo 40 al 43. Esta es la medida proporcionada de lo que es un templo que nunca se construyó, pero es un templo que se le entregó en visión a Ezequiel. ¿Y es un templo de qué forma? Cuadrado. Este. Lo que pasa es que es por la imagen, hermano. Por la imagen. Bueno, muy bien. Esto les va a quedar a usted. Correcto. Entonces, ¿qué hay en el cubo? Pero ¿qué es lo que hay en el cielo cúbico?
La Jerusalén celestial. ¿Cuántos estadios tiene de lado por largo y por ancho? 12.000 estadios. O sea, lado por lado. ¿Sí? Pues, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nos vamos a concentrar en este templo, porque todo lo que habla Ezequiel está asociado con el templo que él recibe en visión en los capítulos 40 al 43. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos, Tito? ¿Hasta acá? Tito también es una visita que nos acompaña, pero pronto está tomando decisiones, ¿cierto, Tito? Muy bien. Y es muy importante la ubicación. Sur, norte, este y oeste. Entonces la entrada, todo estaba hacia el oeste. Hay una entrada al norte, una entrada al sur. Y la parte del santuario, del lugar santo y lugar santísimo está en el lado occidental. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir. Y todo comienza, Ezequiel 8:16 comienza en Ezequiel 8:1. Entonces tenemos que arrancar en Ezequiel 8:1. Y aconteció en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, que estaba yo sentado en mi casa, está hablando Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. O sea, él está cautivo en Babilonia y él está viendo a unos ancianos de Judá que están frente a él, que era gente que también estaba en la cautividad. Estaban sentados delante de mí. ¿Y qué sucede? Y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y aquí una semejanza que parecía fuego desde sus lomos para abajo y fuego, y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como el color del ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, lo toma y lo lleva. Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. O sea, lo lleva a este templo en visión y lo lleva, el templo no estaba construido, pero lo lleva en visión y lo lleva a Jerusalén. O sea, une el templo que es en visión con Jerusalén. Muy bien. Sigue diciendo, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Entonces, vamos a ver en dónde ubica la imagen del celo. Vamos a estudiar hoy lo que es la imagen del celo. ¿Qué significa la imagen del celo? Espero que usted esté también en sus Biblias haciendo sus notas. Dice, y he aquí, allí estaba, versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, o sea, él está aquí en la puerta, y le dice, alza tus ojos hacia aquel lado, hacia el norte, dice, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, está la puerta del altar, una imagen, la imagen de celo en la entrada, o sea que al lado de la puerta que da hacia el norte, una imagen del celo. Esto es una imagen del celo, lo vamos a ver ahorita. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Quiénes son ellos? Los ancianos que vio al principio de la no, todavía no hemos llegado al 25. ¿A quién vio al principio? A unos ancianos. Entonces por eso le dice, estos, o sea, ellos en Jerusalén, ¿qué están haciendo? Dice, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Está dónde? En Jerusalén. Está citando lo que está sucediendo en Jerusalén. ¿Qué hace aquí? Perdón. La casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Entonces, ¿qué fue lo que estaban ellos construyendo? Unas imágenes del celo. ¿Con qué propósito? Para alejar a quién de qué.
para alejar a Jehová del santuario. Pero finalmente, si se aleja Jehová de su santuario, el pueblo ¿cómo queda? Sin Dios, en manos de quién? Del enemigo. Entonces, esto fue lo primero. Entonces, construyeron las imágenes del celo, y ahí comienza todo. Dice, ¿ves esto? Miren, están colocando estas imágenes para alejarme a mí de mi santuario, dice, ¿sí o no? Y verás abominaciones mayores. O sea, lo primero que hacen es esta abominación de imagen del celo. O sea que tenemos que ir paso a paso para ver qué aplicación tiene esto para nosotros cuando. Ahora. Porque ustedes después vamos a ver que Ezequiel 9 me habla del sellamiento de Dios. Me habla de la destrucción que va a haber en la tierra por las 7 plagas postreras. O sea que es importantísimo, hermanos, que entendamos cuál es la aplicación para nosotros de esta primera fase del estudio. Muy bien, ¿hasta aquí está todo? ¿Estamos bien? ¿Sí estamos todos? Bueno. ¿Qué significa la imagen del celo? Tito, ¿qué significa la imagen del celo? No sabe. Patricia, ¿qué significa la imagen del celo? Muy bien, una representación fálica. O sea, ¿y qué es el falo? Es el órgano sexual masculino. Muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice la historia de... hay un libro que se llama La adoración fálica, es un libro histórico que ha tomado todas las culturas, todos los estudios de civilizaciones antiguas y que ha registrado la trazabilidad de la adoración fálica, o sea, la adoración del órgano sexual masculino. ¿Qué significa eso? Y hay 4 cosas que están asociadas con la adoración fálica. El pilar, que son las columnas, la triada, ¿de qué? ¿Qué estuvimos estudiando la semana pasada y el video que les envié ayer? ¿Alguien lo vio? Pero la falsificación de la verdadera idea. Entonces, cuando se habla de trino, triada, tiene que ver con adoración fálica. O sea, es un símbolo de la oración fálica. El triángulo. Cuando nos pinten triángulos, pirámides, todo eso tiene que ver con la oración fálica. La cruz. La cruz es un símbolo pagano, no es un símbolo cristiano. Cristo fue clavado en la cruz, pero la cruz existía antes de Cristo. Y la cruz era un símbolo de maldición. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con un culto idolátrico al falo, al sexo. ¿Está bien? Y la serpiente, esos son símbolos que ha ido a través de las culturas paganas de generación en generación, que podría aplicarse de degeneración en degeneración. Les dice el texto, ¿por qué estos emblemas fueron escogidos como símbolos de ideas religiosas? Por ejemplo, una cruz, ¿cierto? El triángulo. Entonces esos son símbolos que se usan ahorita como símbolos cristianos. ¿Tenemos cruces todavía en nuestras casas? ¿Sí? De pronto las visitas, de pronto las tienen, ¿cierto? Dice, ¿cuándo fueron dice, ¿qué representaban originalmente? O sea, tenemos que ir al origen. ¿Cuándo fueron adoptadas por primera vez? ¿Y por qué está en uso tan general? ¿Qué quieren decir ahora? ¿Cuándo, cómo y por qué los significados de estos símbolos cambiaron de su valor original a sus interpretaciones actuales? O sea que simbolizaban algo y por el tiempo, porque se ha ido
cambiando la manera de pensar, ya significan otra cosa. Usted ve una cruz y ¿qué significa? ¿Qué cree que significa? Cristo, cristiano, Jesús. Pero resulta que si usted va a la fuente original de lo que significaban, y va a encontrar un símbolo pagano de adoración idolátrica al sexo. Eso es lo que tenemos que ayudar a que otras personas conozcan, hermanos. Porque esto es la luz que ha resplandecido sobre ustedes y sobre mí. Sigue diciendo, ¿por qué se han conservado tan tenazmente estas formas, mientras que sus significaciones se han modificado tan frecuente y tan radicalmente? O sea que un culto, un símbolo pagano se transformó en un símbolo cristiano. Antes incluso de que el verdadero buscador de la verdad las aceptara como mejoras en los antiguos credos y formas de culto. Voy a adelantarme, esto les queda para que lo lean completamente. El falo erecto, o sea, el miembro sexual masculino erecto, fue por lo tanto el primer objeto de veneración y adoración del hombre. O sea, cuando Caín sale del Edén, comenzó un proceso de degeneramiento, que degeneró ¿en qué idolatría? En el sexo. Las imágenes fálicas que representan el órgano en sí, el principio masculino o el creador masculino invisible, según las diferentes visiones e interpretaciones de los adoradores, eran desde los primeros tiempos tradicionales hechos en toda variación concebible de forma y tamaño. El objeto presentado al ojo era, desde el punto de vista moderno, grosero, pero la idea simbolizada era grandiosa, y la reverencia hacia el creador, creador en minúsculas, se demostró por el paso del honor abundante al signo, del paso del honor abundante al signo y especialmente al órgano que representa. ¿Por qué? Porque el órgano sexual masculino pues es el símbolo para ellos de creación. Nosotros lo tenemos como un acto de procreación, mas no de creación. Porque ¿quién es el creador? Nosotros no tenemos capacidad de crear. De procrear, sí. ¿Ven la diferencia? Crear Dios, y Dios implantó en las semillas, en el esperma del ser humano y en el óvulo de la mujer, la capacidad de la procreación, mas no de la creación. ¿Está bien? Entonces, algo que Dios hizo fue convertido en un acto de adoración pagana, que es el acto sexual. Por eso el símbolo del falo, el símbolo de la columna erguida, es un símbolo del órgano sexual erecto. Eso es importante que se los expliquen ustedes a sus hijos para que entiendan de qué estamos hablando, pero es importante que lo estudiemos porque eso tiene que ver con los eventos actuales dentro de la Organización Adventista del Séptimo Día y de nosotros como pueblo de Dios. Entonces, se habla de la tríada masculina, el falo se llamaba Asher, que significa recto, erguido, erecto. Y también la palabra Anu, esto se los dejo para que lo lean, pero entonces, en términos de cuando ustedes vean, voy a mostrarles unas grafiquitas. No, esto no está aquí. Sí. Cuando ustedes vean, por ejemplo, este tipo de figuras, hermanos, son siempre representaciones del falo. Entre ellas, ¿cuál está? La cruz. Esto simboliza la parte del órgano sexual masculino, pero pues no voy a entrar en detalle por el tema de los niños, ¿está bien? Pero les queda a ustedes para que por favor lo lean. Entonces, ¿viene de dónde? ¿De qué palabra? Asher. ¿Qué les viene a la mente? ¿Quién dijo? Señora, ¿Acera? ¿Acera dijo, hermana? ¿Sí o no? Pues eso es, hermanos. Vamos a mirarlo.
En términos generales, sin embargo, el eunuco ha sido y es visto con desprecio, a veces mezclado con la compasión. Por eso cuando son llevados cautivos a Babilonia los hebreos y son castrados, eso era una humillación. Bueno, dice, esta es solo una de las pruebas innumerables que encontramos que el muy denunciado, el culto fálico, no es en absoluto obsoleto entre los mejores y más sabios de los habitantes de la tierra. O sea, se ha mantenido ¿qué? Presente el culto fálico en todas las culturas de la tierra. Sigue diciendo, esta triada se representaba claramente. Cuando habla de triada son los símbolos que estamos viendo aquí a continuación. Esta es una triada. Entonces, una línea hacia arriba representa el testículo derecho, que es la representación masculina, y el izquierdo es la representación femenina. Y por eso la combinación da la creación para ellos. O sea, esto le estoy representando a ustedes a nivel de falsificación de lo que es la obra de nuestro Señor. O sea, lo que el Señor permitió que se diera. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar acá. Dice, estos eran de todos los tamaños, desde el talismán diminuto, o sea, estaba como, ¿cuántos crucifijos teníamos? Yo tenía un crucifijo cuando era católico, cuando estaba en esa confusión, y era pequeñito, ¿cierto? Un amuleto acá. ¿Quién tiene todavía cruces? Bueno, ya lo saben. Ese es un símbolo pagano. Entonces eran desde el pequeñito hasta ¿qué? Pues hasta una columna gigantesca. ¿Y dónde encontramos una columna gigantesca? En el centro del Vaticano, en Washington, ¿en dónde más? ¿En dónde encontramos más obeliscos? México, no sé, estoy seguro. En Buenos Aires hay uno, en Francia hay otro. No lo he visto. Entonces, en el parque de San José, aquí en Bogotá hay uno. ¿En Cota hay uno? Bueno, entonces, ¿qué están diciendo ellos? A ver, hermanos, les pido el favor que hagamos silencio. ¿Qué está diciendo este símbolo? Pues que hay una cultura, hay una idolatría oculta ¿a qué? Al sexo, a la parte de la procreación, al falo. Pero ahí no termina todo. Este obelisco que está en Egipto, es un obelisco egipcio, está en el centro del Vaticano en Roma, tiene estas inscripciones. Esta es una foto aproximada. Entonces, todos estos símbolos son símbolos de la adoración fálica. Y no voy a entrar en detalle, pero pues todo esto son símbolos de adoración solar y de adoración fálica, o sea, de adoración. Vamos a mirarlo. Dice, las representaciones fálicas, habla de la tríada masculina. Entonces, ¿cuál es la tríada masculina? Pues es el órgano sexual masculino. Dice, fue entonces cuando fue erigido en el suelo o establecido en el piso del templo. O sea que se introdujo el paganismo ¿en dónde? En la verdadera adoración del pueblo de Dios. Eso fue lo que vio Ezequiel. Esto lo está estudiando él a partir del conocimiento de la historia del paganismo en las culturas antiguas. Y lo está diciendo. Se erigió en el suelo o se estableció en el piso de donde. O sea, el pueblo de Dios tomó lo que había en las culturas antiguas y lo trajo ¿a dónde? Al templo. Eso fue lo que Ezequiel vio. Pero esto lo está diciendo él desde las culturas asirias, babilónicas antiguas. Ellos estaban cautivos en la Babilonia reciente, no en la Babilonia antigua. Babilonia antigua arranca ¿con quién? Con Nimrod, acuérdense. Babel fue hecha o fue construida por Nimrod. Muy bien. Entonces, estos son los símbolos, hermano. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, no tiene nada que ver con taos, ni con cruces, ni con símbolos, ni con manifestaciones de columnas, de representación supuestamente de conmemoraciones o eventos o memorials
monumentos conmemorativos, eso no tiene nada que ver con la verdadera oración a Dios. Exactamente, claro, eso es parte de lo que está violándose en el principio del segundo mandamiento, que es no tener imágenes. Muy bien. Dice una forma verbal de la tríada que esotéricamente contiene todas las doctrinas de la Trinidad creadora masculina, se encuentran ocasionalmente en esculturas antiguas y se muestra en su forma traducida en este diagrama. Es Asher, Aksu, H-O, pero la palabra hacer viene de dónde, o para nosotros cómo lo entendemos, acera. Entonces tiene que ver con el miembro viril erecto, todos señalaban hacia el faro erguido viviente. Y miremos, por ejemplo, la tríada egipcia, la tríada creadora egipcia, ¿quiénes eran? Isis, Horus y Set. Muy bien. IHS, acuérdense por favor esto porque allá vamos a terminar. Esta es la tríada egipcia de la creación, perdón. Y ellos son dioses. Entonces el símbolo, por eso es que ellos saliendo de Egipto, lo primero que empezaron a adorar los israelitas fue que a una vaca cuyos símbolos de los cuernos, el símbolo que había arriba era el sol. Esa es adoración al sol, pero tiene que ver con adoración idolátrica al sexo. Muy bien. Entonces, ¿qué práctica era parte de la oración fálica? Que es la imagen de Acera. Entonces, la imagen de Acera, acuérdense que tiene que ver con la adoración fálica. ¿Hasta aquí está claro, Maye? Muy bien. ¿Qué práctica era parte de la oración fálica? Que es la imagen de Acera. O sea, cuando había una imagen de Acera o cuando había una columna, ¿qué práctica estaba inherente? O sea, era parte de ese proceso. Yo ya les había dado estos textos, pero hermanos de aquí en la iglesia, ¿qué práctica era la que se asociaba con la imagen de Acera? La sodomía. Muy bien, ¿qué texto? Muy bien. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Entendemos todos eso? Por favor, los jóvenes. Dios dice, no te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Eso es, ¿cómo la llamamos ahorita? Bestialismo en su término general, porque la zoofilia ya es la depravación de tener relaciones amorosas con un animal. Pero el término básico es bestialismo. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es depravación. ¿Está bien? O sea que, y ahí muestra un proceso de degeneramiento a nivel humano. ¿Cuál es el primer nivel de degeneramiento? Que haya relación de quién con quién. De hombre con hombre o mujer con mujer. El siguiente paso va a ser que el hombre tenga relaciones con quién. Con animales. Y el último paso que está describiendo ahí es que la mujer entre a copular con animales. Ese es el punto que Dios dice, eso es una abominación ante mis ojos y por tanto te destruiré, te vomitaré de mi boca. Y acordémonos que el término te vomitaré de mi boca no se lo está diciendo al mundo, sino a quién se lo dice, a su profeso pueblo de Dios que hace parte del último periodo de la historia de la Iglesia de Cristo. Primera Reyes 16:33, hizo también Acab una ¿y qué? Y Acab hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. O sea que llega Acab, se casa con una
Filistea, ¿es Filistea? No, de Sidón, correcto, que es una mujer pagana, que es una prostituta, y por medio de ella se introduce ¿qué? La adoración ¿qué? Pero ¿qué estamos estudiando? La adoración al falo, al sexo. Muy bien. Y Segunda de Reyes 23:7 me da la clave. Y está Josías haciendo lo que había hecho su ascendiente, y él es descendiente de él, de Acab. Dice, además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tejían pabellones ¿para quién? Entonces, la imagen del celo tiene que ver con adoración a Acera, pero tiene que ver con imagen al falo, o sea, tiene que ver con prácticas. ¿Está claro, hermanos? Explíqueme, hermana Ludari, lo que acaba usted de escuchar. En sus palabras. Ajá. O sea que, señora. Muy bien, gracias. Entonces, hermano, lo que estuve mostrando. Sí, hermano, sí. Entonces, el término de acera viene del hebreo H842, eso es del diccionario de concordancia. Strong dice, acera, que era una divinidad fenicia. O sea, Jezabel ella introduce estos paganismos, estas cosas paganas, y dice que Acab fue el que introdujo eso en el pueblo de Dios, y que ninguno de los reyes de Israel se había atrevido a hacer eso. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que lograr identificar un Acab moderno. Y vamos a tener que ver las evidencias para saber en qué momento se introduce la sodomía dentro del campamento, dentro del pueblo de Israel, para que podamos decir sin temor a dudas, sin el menor asomo de duda, ¿quién es el Acab moderno? Aquel que introduzca ¿qué? La sodomía o las prácticas sodomitas, ¿entre dónde? Entre el pueblo de Dios, específicamente, ¿en dónde lo introdujo? En el santuario. O sea, ¿quién es el pueblo del santuario? 1844 inició la limpieza del santuario. ¿Quién es el pueblo que conoce el santuario? ¿Qué dicen las verdades presentes que nos caracterizan? Pero los temas como que el santuario, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, esto es verdad presente. Son los temas que necesita el pueblo. ¿Estamos hablando de santuario? Estamos hablando de profecía de las 2300 tardes y mañana, estamos hablando de los mandamientos de Dios, estamos hablando de la fe necesaria para enfrentar la crisis que se avecina. O sea que este tema es verdad presente, hermanos. No se me duerman, por favor. ¿Tienen sueño? Y les pido el favor que les ofrezco disculpas para correr la programación. Pero es necesario este tema, hermanos, porque justo lo que les estoy diciendo tiene que ver con lo que sucedió hace una semana en la conferencia de los adventistas del séptimo día. Por eso, mantenga unidos 1, 2 y 3, ¿se acuerdan? Los 3 puntos, muy bien. Jeremías 17:2, cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera junto a los árboles verdes
en los collados altos. O sea, por eso es que dice que siempre se buscaba colocar estas cosas en las montañas, en los lugares altos. O sea que cuando llegaban a ese punto, en esas prácticas de adoración a Acera estaba incluido ¿qué? La práctica sodomita. Todo eso, y eso es parte de lo que estamos viendo, hermanos, el afloramiento de la sodomía, de la pedofilia en la Iglesia Católica y en todas las diferentes organizaciones, porque lo que está detrás de la práctica de ellos es el tema de eso es un culto, finalmente es un culto a Satanás. Que le quite, por eso es que ese es el engaño que el enemigo está disfrazando esto, supuestamente es ateísmo, pero detrás de las prácticas sexuales hay un culto idolátrico a Satanás. Entonces tenemos que entender eso, hermanos, para poder presentar esta información. Miqueas 5:14, y arrancaré tus imágenes de acera, es el mismo término que está en Reyes, que está en Jeremías, que está en Isaías. Más adelante vamos a ver otro en Isaías y tiene que ver con el tema de las prácticas homosexuales que había en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Arrancaré tus imágenes de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Entonces, ¿qué le espera al profeso pueblo de Dios que practique la sodomía? Eso es 1 más 1 igual a 2, hermanos. Y no puede haber decir, pero es que Señor, tú me castigaste. No, tus actos te condenan. Tus palabras te condenan. Recuerden por favor esto. ¿Por qué voy a ser condenado yo? Arrancamos en dónde. Mis pensamientos, mis actos y mis palabras. Entonces, o tus palabras te salvan o tus palabras te condenan. Pero ¿de dónde vienen tus palabras? De los pensamientos y del corazón. Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, las palabras, ¿de dónde salen? O una mente sana o una mente pervertida es la que permite que salgan palabras de mí. Pero eso arranca es de la intención o de la motivación o de las acciones que yo quiero, pero a partir de los pensamientos. Acuérdense que todo arranca ¿en dónde? En los pensamientos. Entonces pregunta, ¿de qué culto hacía parte la práctica sodomita? Entonces ya vimos acera, prácticas homosexuales, columnas o todo lo que tenga que ver con columnas, con cruces, todo es un símbolo de adoración fálica, o sea, un símbolo de adoración o de prácticas sodomitas, prácticas homosexuales. ¿Y de qué culto hacía parte la práctica sodomita? Culto a Baal, que es culto al sol, muy bien. Y Segunda de Reyes 23:5, que o sea, 23:5 habla sobre el culto al sol, y el 23:7, que es el que vimos, habla de Acera. ¿Está bien? Entonces miremos lo que dice el culto idolátrico, o sea, ¿qué precede a qué? El culto idolátrico y está incluido la adoración homosexual. Por eso es que el mundo entero está preparado mentalmente para la adoración al sol, porque ya está en la práctica homosexual. O sea que tenía que prepararse la mente, pervertir la mente, porque lo que viene es que la crisis de la ley dominical que tiene que ver con adoración al sol. Por eso es que se está proliferando la homosexualidad por todo lado. Y el pueblo de Dios cada vez está más comprimido. Pero es buenas noticias, hermanos. ¿Por qué? Porque la redención está cerca, hermanos. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Pero ¿cuántas personas están en la oscuridad sin conocer esto?
¿Y cuántas personas están pereciendo en sus pecados y usted hace parte de esa responsabilidad? Por eso, de mi parte, estoy haciendo este tema, publicándolo, para que sea como parte del proceso de que podamos ayudar a otras personas. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras, está hablando de Josías, que había puesto los reyes de Judá. ¿Y cómo arrancó? ¿Con quién arrancó? ¿Con qué rey? Con Acab. Y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. O sea que la adoración al sol está asociada con la adoración a la luna, con los signos al zodiaco, con el ejército del cielo. Cuando usted vea todo lo que tenga que ver con zodiaco, Géminis, Escorpión, Tauro, todo eso es adoración idolátrica al sol. Y si usted persiste en eso, terminará ¿en dónde? En adoración idolátrica sodomita. Porque eso es lo que finalmente el enemigo quiere, hermanos, que se pervierta completamente toda la tierra. Como dijo nuestro Señor antes de destruir al mundo antediluviano. Todos los pensamientos del hombre eran de continuo ¿para qué? Estamos llegando a ese punto, hermanos. Pero acuérdense que vamos a mantenernos ¿en dónde? En el santuario. Porque puede ser que todo el mundo esté pervertido, pero cuando veamos el poste idolátrico dentro del templo, significa que el tiempo de la destrucción está próxima. Bueno, también sacó la imagen de acera, entonces ven, sacó la imagen de acera fuera de la casa, fuera de Jerusalén, del torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón. Acordémonos, el torrente de Gijón, el torrente de Cedrón. Acab, ¿quién aparece en la historia de Acab? Elías. ¿Y dónde mata Elías a los profetas? En el monte Carmelo, en el torrente del Cisón. Preparémonos porque el Elías moderno está a punto de aparecer, porque ya Acab moderno está ¿qué? Está aquí. Y lo vamos a ver, hermanos. O sea que si Acab está aquí, antes de eso, ¿con quién se casa Acab? ¿Y no aparece una Jezabel en Apocalipsis? ¿Quién es esa Jezabel? Babilonia, la madre de todas las rameras. ¿Quién? El papado. Es para ver si estamos atentos. O sea que el papado ya se casó con un Acab moderno. Si está Acab, si está la introducción de la somia, ¿qué pregunta hay? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Elías, hermanos? Preparado para hacer frente a cuántos profetas. ¿Cuántos de Baal y cuántos de Acera? O sea, ¿cuántos se encargaban del culto idolátrico al sol y cuántos del culto idolátrico a Acera? ¿400 y 450? En total eran 850. ¿Dónde está el Acab moderno, hermanos? ¿Dónde está la Jezabel moderna y dónde está el Elías moderno? Isaías 46:1. Póstrese Bel, abatióse Nebo, sus carros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga, os llevarán cargados de vosotros, carga penosa. Bel es el Baal de los babilonios. Y tiene que ver con el tema, aquí dice Bel, llamado Belus de los escritos griegos y romanos, es el mismo que Baal y Nebo en interpretaciones por Castel y Norberg como Mercurio, las dos principales ídolos de Babilonia. Cuando esta ciudad fue tomada por los persas, ahí es donde viene la imagen de Nabucodonosor. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Todo eso fue lo que heredó
en conjunto Roma papal. Todo el paganismo, él es el sumo sacerdote de la adoración idolátrica a Acera y de la adoración idolátrica a Baal, y la adoración idolátrica a Acera contempla las prácticas homosexuales. Eso es lo que está aflorando en la Iglesia Católica en este tiempo. ¿Por qué? Porque se está destapando la verdad de los profetas de Baal, de los profetas de Acera. Y ahora la pregunta de nuevo. ¿Dónde está Elías? Ya el escenario está puesto, hermano, y no lo sabemos siquiera. No sabemos que ya el templo de Dios fue profanado por la sodomía. Dos prácticas paganas, Isaías 8, Isaías 17, 7, hermanos. Prácticas paganas, el culto al sol y la práctica de la sodomía están intrínsecamente unidas. O sea, eso es una consecuencia una de la otra. Isaías 17, 7 me las combina. Busquen por favor sus Biblias, 17, 7 y 8. Y en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus hijos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a las imágenes de Acera, ni a las imágenes del sol. El término del sol significa chamán. Ahora ya podemos entender por qué cuando dicen un chamán es una oradora ¿qué? Al sol. Chamán viene de la palabra H2535, que es un pilar solar, o sea, un ídolo, y el H2535 dice calor, por implicación el sol. Ya ustedes saben de dónde viene la palabra chamán. Finalmente es idolatría, hermanos, al sol. Chamán, cultos a la naturaleza, todo está centrado en el culto al sol. Y cuando hay culto solar, implícitamente hay un culto, ¿qué? ¿Un culto qué? Sodomita. Prácticas homosexuales sodomitas. El libro A.T. Jones, Los Imperios de la Biblia, 1897, dice: la idolatría de la nación es este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Es un culto universal. Entonces empieza a dar la descripción, se la voy a dar a ustedes en un grafiquito. Dice: en Babilonia y Asiria era Bel Chamás, que es que el sol. En Egipto eran Ra, Osiris, Horus, Armachis, Atón. En Fenicia y en Canaán eran Baal, Melcar, Shemesh, Adonai, Moloch. En Siria eran Tamuz y Elógabolo. En Moab eran Baal, Peor, Quemos. En Medo Persia eran quienes: Hormuz, Mitra. En Frigia eran quién: Atis. En Grecia y Roma pagana eran quienes: Adonis, Apolo, Baco y Mercurios. Y después Roma pagana, ¿a quién le hereda todo esto? Entonces aquí vemos la secuencia de lo que está escrito en Daniel 2, hermanos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y después Roma papal. Eso es lo que dice la historia, hermanos. Otro texto. Los misterios bajo su aspecto astronómico. Este es las sociedades secretas de todas las edades. Por eso es que, hermanos, todos los presidentes, todos los grandes industriales están asociados con sociedades secretas, y dentro de las sociedades secretas está implícito el culto solar y las prácticas ¿qué? Eso es parte de las iniciaciones de ellos, hermanos. Entonces se habla del culto idolátrico a la muerte, la oscuridad. Este es un resumen de lo que les estoy diciendo a ustedes, hermanos. Son los nombres: Tamuz, Hormuz, Atis, Mitra, Agmón, Hércules, Balder, Baco, Tamuz, el gran pan. Los nombres de las diosas: Mahabba, Bawani, Kal, Isis, Ceres, Prosperpina, Perséfone, la reina del cielo, la rosa, la madre del sol, Ishtar, Acera, Mehet Beret, la gran diosa vaca del cielo de la creación.
todo eso tiene que ver con el culto idolátrico a la muerte, a la oscuridad, a la luna y en sí a la vida, y la copulación entre el sol, la oscuridad o entre el sol y la luna es lo que da vida. Por eso están los símbolos solares, que es parte del culto idolátrico al sol. Pero acuérdense, está asociado con culto idolátrico al sexo o prácticas sodomitas. Muy bien. Y entonces, la pregunta que dice, ¿qué significa la imagen del celo? ¿Ya entendimos? ¿Sí? ¿Maya entendió? Muy bien. Por eso queda la tarea para que Blanquita le ayude. Entonces, hasta aquí ya podemos entender Ezequiel 8 del 1 al 4. Cuando habla de las imágenes del cielo es que introdujeron las prácticas sodomitas. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿En dónde estaba el poste? En la puerta que da al atrio, al altar, perdón. En la puerta norte que da al altar. Bueno, ahí ellos pusieron su poste. Y claro, cuando vienen las personas y los sacerdotes veían eso, pues es porque ya en ellos que había prácticas ¿qué? Sodomitas, prácticas homosexuales. Bueno, hermanos. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, que esta es la entrada del atrio. Y miré y aquí en la pared, pero lo lleva acá, ¿no? Dice, y miré y me llevó a la entrada del atrio. Y miré y aquí en la pared, ¿qué? Un agujero. O sea que él ve en la pared un agujero y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en el agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. O sea, haga un ¿qué? Un hueco. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entonces, ¿cuál fue la primera abominación? Que introdujeron los postes idolátricos del falo dentro del templo, porque indicaba que empezaron sus prácticas homosexuales, pero ahí no paró la cosa, porque la abominación continúa. ¿Y qué hicieron? Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. ¿Qué introdujeron? ¿Qué mandamiento estaban violando? El segundo mandamiento. O sea, el culto solar, el culto a la idolatría lleva a un paganismo completo. O sea, ya va a adorar todo. Reptiles, animales, plantas, bestias, y va a tener que buscar una representación para poder manifestar su culto de adoración. Es como cuando dicen, es que yo necesito un crucifijo para acordarme de Dios. Pero resulta, hermanos, que no es Dios, porque Dios no se puede manifestar en un crucifijo, porque un crucifijo es un símbolo de ¿qué? De la maldición del culto sexual. Eso necesita conocerlo el mundo entero, hermanos. Esto no es para que yo me engorde, hermanos. Es para que yo pueda compartirlo con otras personas, para que esta información pueda llegar al mundo entero, porque es tiempo, todo está preparado ya, hermanos. Acabe está listo, Jezabel está lista, los profetas de Baal están listos, y de Acera están listos. ¿Dónde está Elías? Ezequiel 8:11, y delante de ellos estaban, ¿cuántos? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos. O sea, ellos son los grandes dirigentes de la nación hebrea a nivel religioso. O sea, eran los líderes religiosos de Israel. Y cada uno con un incensario en su mano. Y subía una espesa nube de incienso. Pero esa espesa nube de incienso no era para agradar a Dios. Era para agradar a quién. Estaba invocando a quién. A Baal, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre,
¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, ¿se acuerdan lo que leímos en los versículos anteriores? Que están llenas las paredes de ellos en sus casas. O sea, la adoración que ellos tienen, que los líderes espirituales del Israel de ese momento, era una adoración ¿a quién? A Lucifer, hermanos, una oración idolátrica. Y eso se manifestaba en el exterior en lo que era el símbolo fálico. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen, no nos ve, y Jehová ha dejado la tierra. Más adelante vamos a ver esto, pero ayúdenme ustedes, acuérdense de los puntos. Primer punto, ¿qué es? Ezequiel. Segundo punto, el concilio de otoño. Y tercer punto, el mensaje ¿a quién? A la Odisea. ¿Y qué necesita la Odisea? Que tiene que ver con que no pueden ver. ¿Y qué dice? Te aconsejo que de mí compres colirio para que puedas ver. Pero el pueblo ya como está enceguecido no puede ver y dicen, ya Jehová no está con nosotros, ya Jehová se fue. Hagamos todo lo que queramos. Dice aquí la hermana White, Profetas y Reyes, página 330 en español. En el 6º año del rey de Ezequías, el Señor reveló a Ezequiel una visión en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. Las cámaras llenas de las imágenes e ídolos que representaban serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, está citando Ezequiel 8:10, todas estas cosas pasaron en rápida sucesión ante la mirada asombrosa ¿de quién? A los que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, o sea, es un número simbólico, los vio, o digamos, simbólico en términos de lo que significa la historia. Acuérdense de 70, ¿de dónde viene el 70? Pero, ¿qué sucedió? ¿En qué tiempo? ¿Quién nombró? Moisés nombró 70 dirigentes. O sea que 70 es lo completo de lo que eran los dirigentes que iban a apoyar al líder. ¿Está bien? Es el número de 70 y de ahí en adelante siguieron el tema de los 70 ancianos. Pero hay alguien que también comisiona 70, nuestro Señor Jesucristo, a los que iban a dar el mensaje al mundo afuera, no en Jerusalén, porque les dijo que fueran afuera al mundo, y después comisionó a los 12. Entonces acuérdense que vamos a volver a eso, 70 ancianos y 12, que era el grupo más cercano a Cristo. Los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idolátricas que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. O sea, en lugar de estar los sacerdotes esparciendo el incienso en el altar que estaba en la parte derecha, ellos estaban afuera en las cámaras en donde ellos hacían sus cultos, estaban ofreciendo el incienso a esos cosas idolátricas, a esos ídolos. Eso es exactamente lo que está haciéndose hoy en día con los inciensos en las representaciones de ese culto que está presente en nuestros días. Los hombres de Judá se alentaban en sus prácticas paganas haciendo estas declaraciones blasfemas. Entonces mire que aquí incluye a quiénes. ¿A quiénes? No era solamente Israel, sino también Judá estaba en esas prácticas.
No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra, y está citando el versículo 11 y 12. Esto está en Profeta y Reyes, página 330 y página 331, perdón, 330. Y ahora, Primera Reyes 16:33 nos dice, hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes que él habrían sido. Entonces, ¿qué pregunta haríamos aquí? Cuando Acab aparezca, aparecerá la imagen de acera y Acab va a hacer provocar a Dios a ira. Eso fue lo que sucedió allá. Pero tenemos que hacer la aplicación hoy. Identificar quién es Acab, en qué momento se hace la imagen que es ¿qué? Que es prácticas sodomitas, y eso va a llevar a que Dios, a provocar la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios para nosotros en este tiempo? ¿Dónde está ese texto? Apocalipsis 15, lean por favor Apocalipsis 15:1, ¿qué dice? En Ezequiel aparecen ¿cuántos ángeles? 7 ángeles, y aparecen las señales de las plagas. Pero aparece también un sellamiento, es exactamente lo mismo que nos está diciendo allá. Maye, tenemos que tener un sello de Dios en nuestra frente. Ese sello tiene que estar aquí por conciencia y aquí por amor. ¿Queremos recibir el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? Los que van a recibir el sello de Dios son los que gimen y claman por las abominaciones que se están llevando a cabo. ¿En dónde? En Jerusalén, en el templo de Dios. Entonces, hermanos, pregunta: ¿quién es el Acab moderno? Porque eso va a ser la clave para saber qué tan cerca está la ira de Dios por caer sobre la tierra. Porque el Señor está esperando es que su pueblo se despierte, su pueblo salga de el hechizo que tiene, para que esté preparado. ¿Para qué evento? Para la ley dominical. O sea, la ley dominical tiene que ver con culto ¿a qué? Al sol. Y eso implica que ya las prácticas sodomitas deben estar ¿qué? Rampantes, galopantes. Continuará, hermanos. Pero les dejo una tarea. Para que usted entienda lo que vamos a tratar la próxima sesión, les pido el favor, hermanos, estudie los siguientes videos en el canal de Apocalipsis 14 y los necesitará para la siguiente presentación. Título: búsquenlo, las 10 vírgenes y el potente zarandeo, parte 1. Esto fue compartido en agosto 6 del 2016. ¿Hace cuántos años? Ya vieron ese video, me imagino. Las 10 vírgenes y el potente zarandeo, parte 2. Véalos por favor, ahí está la dirección. Solamente busque usted en YouTube, busque Apocalipsis 14 y aparece el símbolo que siempre ponemos al principio, y escriba las 10 vírgenes y el potente zarandeo, y ahí van a aparecer parte 1 y parte 2. Eso es clave para poder entender lo que sucedió en la conferencia general en el concilio de otoño hace una semana. ¿Y qué tiene que ver con el primer punto que acabamos de tocar? No es tiempo, hermanos, para fábulas engañosas, para que estemos escuchando mensajes halagüeños, mensajes tibios, mensajes para que lo inviten a usted a dormir,
Porque es tiempo de despertarse, hermanos. Si es importante, si a usted le fastidia esto, si a usted le genera cansancio, hermanos, por favor, pídale a Dios que le dé discernimiento, entendimiento para reestudiarlos. De pronto ahorita usted está cansado, pero tome el tiempo de madrugada, levántese a las 4 de la mañana y ya está fresco, no está cansado, está despierto, vuelva otra vez a ver esta presentación. Pero es una advertencia, hermanos, porque llegó el tiempo de salir de la indecisión. Y es un llamado para todos los hermanos que están dentro de la organización adventista, que se despierten, que escuchen, hermanos, lo que fue dicho en el concilio de otoño y qué tiene que ver con lo que estamos viendo en esta presentación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es necesario que los estudie, hermanos. Es necesario. Por favor.